estar en su casa de oración. Y hemos avanzado en unos temas digamos, en las cuales se fundamenta la fe, la gracia, ¿cierto? Y creemos que la gracia de Dios es lo que nos ha hecho avanzar. No es lo que nosotros tal vez ideamos o pensamos o hemos razonado, sino que la gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos ha hecho avanzar en su palabra. Y esa gracia está presente en cada uno de sus hijos, en cada uno de los que creen su palabra. Porque no puede haber gracia donde hay incredulidad, donde no hay fe, donde no está eso básico que impulsa la vida de un cristiano, el creer que Jesucristo derramó su sangre en la cruz por mí primero, ¿cierto? Por cada uno de nosotros. Entonces, cuando miramos ese concepto básico de la gracia, estoy repasando, este mensaje de tiempo. Cuando examinamos nosotros ese concepto de la gracia, ¿cierto?, es indudable que tenemos que mencionar al autor de la gracia. Fíjense, ¿qué sale? A Jesucristo, a Dios. Dios que vino y nos habló al hombre, ¿cierto?, frente a frente, en cara a cara. Y dijo con palabras simples: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Marcando un escenario también fundamental, ¿cierto? Fíjese la palabra que ocupa, es fundamental, un fundamento, algo que debe marcar un antes y un después en la vida de alguien. Porque, ¿por qué lo decimos de esa forma? Porque un asesino, un hombre terrible, temido por los hombres, ¿cierto?, fue llamado por Dios y fue un hombre lleno del poder de Dios cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo. Wow. Entonces, marca un antes y un después en la vida de alguien que realmente, ¿cierto?, ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Y eso indica algo, un proceso, algo que la vida o alguien está viviendo. Entonces, esa gracia que está presente hoy, ese regalo que Dios nos da, ¿cierto?, está en este escenario, como dije al principio, fundamental, hoy, ¿cierto?, presente en el mundo. Y vamos a avanzar en su palabra, y vamos a buscar Colosenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 16 en adelante, hasta el 18. No va a ser extenso, así que vamos a tratar de ser lo más breve posible. Dice su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Colosenses 1, del 16 en adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue
creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oremos a Dios. Señor, te adoramos, hemos leído su palabra, Padre, rogamos que nos ayude, Señor. Que su Espíritu Santo habla en nuestra vida. Amén. Que no sea el hombre de Dios, sino tú, hablando a nosotros, mostrándonos un escenario, una realidad, una relación, un mensaje, algo que quieras decirnos, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Así es. La preeminencia, se termina diciendo este pasaje, ¿cierto? Es como Cristo, es como la expresión de Dios, Jesucristo. En el mensaje de Shalom él dice esto: hagan como David, pongan su futuro en sus manos, no miren a otra cosa, sino pongan su futuro en sus manos. David dijo en los Salmos: mis días están en sus manos. Y como dice este pasaje, ¿cierto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, invisibles y visibles. Mostrando la Escritura que hay algo que no vemos, que existe. Y hay algo en los cielos también, que está ahí. Mostrando las Escrituras, revelándonos a nosotros que hay otro escenario espiritual que está en el medio, que está en este plano en el cual vivimos nosotros. Dice: sean dominios, sean principados, sean potestades, sea todo lo que esté en este medio espiritual. Él hace una argumentación al principio acá, Pablo a los Colosenses, diciendo algo, y luego empieza a desglosar claramente a qué se está refiriendo, de qué está hablando Pablo, mostrando que efectivamente nosotros tenemos este plano en el cual vivimos, pero que también hay otro escenario donde que Dios también lo creó, que Dios también está ahí, que Dios también tiene todo un escenario completo donde Él lo sostiene. Fíjese, donde Dios sostiene. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la realidad de todo esto? David habla y él dice, mis días están en sus manos, mostrando que todo lo que él había hecho, toda la batalla que libró, cuando Saúl lo perseguía, cuando él se escondió en esa cueva, cuando él avanzó en las batallas, y en todo él dice: Dios me ha sostenido, Él me ha sostenido. No fueron mis fuerzas, no fueron mis soldados, no fue mi inteligencia, no fue mi poder, fue Dios. Entonces, cuando observamos nosotros lo que realmente, es cierto, lo que Pablo está diciendo, observamos esa trascendencia en sus palabras, ¿cierto? Donde él expresa lo que él ha vivido, lo que él ha sido como hombre de Dios, donde no es él hablando, sino que es el Espíritu de Dios hablando a través de Pablo. Y nosotros hablamos de Pablo y miramos: oh, qué tremendo es Pablo, y miramos eso. Y hablamos de David, pero Él nos está hablando a nosotros. Él nos está diciendo a nosotros.
está diciendo que Dios está aquí, presente. Y que Él nos sostiene. Fíjese. Él continúa diciendo en este mensaje: mis días están en su mano, dice. Él es mi roca. ¿Qué es Él? Se lo puede buscar en el Salmo 62 si lo quiere leer. ¿Qué es Él? Él se ha revelado a mí. ¿Sí? Él es la verdad revelada. Mis días están en sus manos. Mi tiempo le pertenece a Él. Fíjese, como Él dice también, mi tiempo le pertenece a Él. Cuando nosotros escuchamos esto, ¿cierto? Y hablamos de ese sostenimiento que Él nos da. Y cuando hablamos de estos argumentos que Él expresa. Y cuando dice, mi tiempo te pertenece, Dios. Y empezamos a examinarnos nosotros mismos. Y empezamos a examinar realmente el tiempo que vivimos, lo que hacemos, dónde estamos. Y Él dice, mi tiempo te pertenece. Y pensamos y decimos, bueno, Señor, ¿cuánto tiempo dedicamos, Señor, a estar en tu presencia? El siervo de Dios dice, yo soy de Él. Estoy en su mano porque Él sostiene el tiempo. Él sostiene el tiempo de las cosas de tal forma que cuando leemos la historia, hay un antes y un después de Cristo. Es tan relevante la presencia de Dios en todos lados que es imposible no entender y no poder percibir que todas las cosas las sostiene Dios. Y Él dice, Él sostiene el tiempo. Dice también el siervo de Dios, yo no sé lo que trae el futuro. Pero Él, en una argumentación tan especial, de un hombre que cree en Dios. Él dice, yo no sé lo que trae el futuro, pero sé que Él lo sostiene. No sé lo que va a pasar mañana. No sé si lo que estoy haciendo dará resultado. Pero sí sé que Dios sostiene mi futuro. Entonces, cuando observamos esas palabras, ¿cierto? Observamos realmente esa realidad, ese caminar en la fe. Esa vida realmente que está buscando a Dios y que cree que Él va a su lado guiando su paso. Así que Él, quien sostiene el futuro, me tiene a mí. Entonces, pregunta, ¿por qué debería preocuparme? Y dice, cuando miramos, ¿cierto?, lo que vislumbra el tiempo, yo solo me pongo en sus manos, camino como David. Mis días están en su mano.
Eclesiastés 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando Pablo expresa sus palabras, él dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. Y Eclesiastés dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, sin que alcance a comprender la magnitud, ¿cierto?, de ese poder manifestado en la vida del ser humano, de entender que hay eternidad en cada vida, en cada persona. Según el Timoteo 1, versículo 9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Qué interesante cómo Pablo le dice a Timoteo, y habla, y él dice, no fue por lo que nosotros hicimos, no fue porque brillamos en algún lugar, no fue porque tuviéramos una vida tal vez relevante, ¿no?, sino fue según el propósito de Dios. Nuestra vida tiene un propósito. Cuando pensamos en eso, nos lleva a meditar y decir: pero yo quiero hacer esto, pero yo quiero hacer eso, pero mis planes son estos. Y cuando la Biblia nos habla y nos dice que nos llamó con un propósito, nuestra obra sino según el propósito suyo. Fíjense cómo parte la palabra diciendo: porque todo en él fueron creadas todas las cosas. David diciendo: mis días están en tus manos. Fíjense, cuando Eclesiastés dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y has puesto eternidad en el corazón. Y todo tiene una realidad, un escenario particular, pero dice: todo fue con el propósito de Dios en nuestra vida. No es porque sí, no es porque sucedió, es porque Dios tiene un propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjese, antes que el tiempo existiera, usted y yo teníamos un propósito para Dios. Solo Dios esperó el momento cuando fuéramos manifestados. Primera de Pedro 5:6
pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. El tiempo. Qué complejo es el tiempo a veces. Para aquellos que no quieren ver pasar el tiempo en sus manos, en su rostro, en su cuerpo, en todas las cosas. Mensaje. Yo había escuchado, mas ahora veo. No importa qué tan religioso sea usted, ni a cuántas iglesias pertenezcan, o en cuántos libros esté su nombre. Si el genuino Espíritu Santo está en usted, lo cual es la palabra manifestada. Usted verá el mensaje de la hora, porque el Espíritu está en usted. Porque es el Espíritu el que lo hace. Pero tiene que haber algo que encienda eso. El impacto de la inspiración. Si usted riega agua en la tierra, y no hay ninguna semilla para impactar, ¿cómo entonces puede producir algo? No hay nada que pueda salir ahí. Solo aquellos que son parte de la promesa. Los elegidos de Dios vieron el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, en el tiempo pentecostal, porque esa era la semilla que estaba en la tierra cuando esta inspiración fue derramada. Ahora, mientras la inspiración es derramada para reunir a la novia de Jesucristo, solo serán los escogidos de Dios, los que podrán ver, entender, los que podrán recibir la palabra. Jesús dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a niños, los cuales aprenden. Ahora, la inspiración tiene que tocar el corazón de nuestra vida. La palabra tiene que producir en la vida del Hijo de Dios algo. ¿Por qué tiene que producir algo? Porque fuiste llamado con un propósito. O fuiste llamado porque sí. Dios hizo que te encontraras con la palabra, con Cristo, por algo. No fue porque sí nomás. ¿O crees que Dios mandó a su Hijo Jesucristo porque sí? Entonces, cuando miramos el escenario hoy que vive el mundo, cuando vemos esa indiferencia a las Escrituras, a la palabra de Dios, ahora cuando la inspiración impacta la vida, entonces
empieza a fluir la semilla y empieza a crecer. Ahora nos damos cuenta que viene un tiempo de estas crisis cuando la presión está encima. Y miren alrededor hoy, vean la condición en que vivimos. No estamos viviendo en una moderna y un escenario realmente donde nadie busca a Dios. Donde la televisión, donde las redes sociales, donde todo aparta a las personas de Dios. Donde Sodoma y Gomorra quedan en un plano tal vez menor. En ese tiempo fue un mundo gentil que fue destruido por fuego. Así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, ¿qué es revelado? Es un secreto dado a conocer, una revelación. Es para revelar o dar a conocer un secreto, algo que no se veía, algo que estaba entre líneas, pero que vino la palabra, vino su Espíritu y nos mostró. Ahora estas cosas que han estado escondidas a través de las edades de la iglesia y que están siendo dadas a conocer, que están al alcance de todos, que están ahí para verlas, para escudriñarlas, que están ahí para poder entender lo que Dios quiere y que está ahí para que las personas puedan avanzar por el sendero correcto. Pero cuando examinamos la Biblia, cuando miramos las Escrituras, cuando vemos todo el proceso histórico y todo lo que vivieron los hombres de Dios para que esta Biblia pudiera llegar a las manos de los que creen. Cuando miramos que la Biblia está llena de polvo ahí en algún escritorio. Cuando miramos a personas que lo hablan ahí en un Salmo 91, porque eso es algo que va a apartar los demonios. Cuando preguntamos, cuando vemos, cuando examinamos las Escrituras, cuando uno hace una pregunta de Dios, y cuando vemos que la mente de las personas está en otro lugar, cuando el afán del mundo ha absorbido a las personas, cuando vemos que nadie busca a Dios, cuando miramos que el sentido del corazón del hombre está inclinado, hermano. Dios no necesita que nadie interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dijo, una virgen concebirá. Y eso sucedió. Él dijo, sea la luz, y la hubo. Y nosotros no estábamos viviendo en la edad de Lutero, o de Wesley, o la edad pentecostal. La edad pentecostal fue solo una restauración de los dones, volviendo a la iglesia. Pero estamos viviendo en el tiempo del atardecer. Estamos viviendo en el tiempo de llamar fuera a una novia, a un pueblo, a una iglesia, que camina por el sendero de la palabra, que debe tener una estatura, que debe tener un caminar, un andar, que debe tener una visión personal, espiritual, que debe tener la palabra en sus corazones, que debe caminar por el sendero correcto. Estamos hablando del tiempo del atardecer, donde las cosas todas están ya a un escenario ya cumplido, donde lo que falta son los detalles,
Toda una historia de la iglesia ha ocurrido. De la generación que debe caminar en una estatura. Es una iglesia que debe caminar en un escenario tal que está apercibida de la palabra. Es una iglesia, es una novia que debe caminar en una visión sobrenatural. Pero cuando miramos nuestro entorno y la realidad, observamos que las cosas no son así. Tal vez estamos en un entronque de tiempo. En un punto de intersección o conexión entre diferentes momentos en el tiempo. Similar a una línea de tiempo. Fíjese, donde se ubican momentos históricos y personales. Fíjese bien lo que acabo de decir. Estamos en un atardecer de todo. Donde la historia de alguna forma cobra vida nuevamente, volviendo a ver y palpar hechos que la Biblia ha descrito en revelación para sus hijos. Podría referirse a la conexión o relación entre diferentes momentos en el tiempo. Tal vez un momento clave, crucial, que marca el destino final del ser humano, donde se manifiestan momentos y tensiones políticas mundiales, donde se manifiestan realidades económicas de distintos países, donde el mundo comienza a caerse a pedazos realmente, donde no existe un argumento que estabilice las cosas, donde no hay algo en el cual el ser humano pueda asirse y tomarse para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque en este entronque de tiempo miran el pasado, miran lo que fueron, miran la realidad de allá. Y luego se extienden al futuro y piensan, bueno, ¿será o no será? ¿Será verdad las Escrituras? Entonces, vivimos en un tiempo donde la Iglesia de Jesucristo cree cosas extrañas. Donde hay reflexiones que son fuera de la palabra. En un sentido más poético. Tal vez en un encuentro con el pasado del tiempo. Los hechos bíblicos. El tiempo de las edades. La palabra revelada. Ya sea desde la perspectiva de la percepción individual. Fíjese lo que acabo de decir. Tal vez
de ese concepto, de esa de razonar de lo que escucha la gente, de lo que recibe, donde por un lado escucha algo, sí, y por otro lado otra cosa, puede ser, donde las realidades personales se enfrentan, donde los estudios, fíjense, donde el razonar de los estudios se enfrentan con la fe, donde la vida, fíjense esto, la vida, ¿por qué digo vida? Donde la experiencia personal, fíjense esto, es más que lo que la palabra está diciendo. ¿Por qué? Porque a mí me ha dado resultado mi experiencia personal, donde nunca ha estado Dios presente. Pero cuando toman la palabra, una avalancha de problemas viene. Fíjese, ¿qué tiempo estamos viviendo? Ya sea desde la perspectiva de la percepción individual o desde una visión más amplia de la historia. Todo se hace una esfera, una intersección, un entronque, una realidad que el mundo vive hoy. En el tronque del tiempo, la unión de momentos, un punto de inflexión, una conexión con el flujo temporal y lo eterno. Fíjense, un encuentro de lo racional con lo que Dios está diciendo. Donde la historia y todo lo que podamos leer en cualquier libro se divide en antes y después de Cristo. Donde la vida actual, donde la proyección de la vida de las personas hoy no aparece Cristo. No aparece ese propósito que mencionamos, que Pablo menciona. No. Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué simples palabras, pero con una trascendencia personal tremenda. Todas son hechas nuevas, cosas que no conocíamos, un escenario nuevo. La más grande batalla que jamás peleamos, ¿cuál es? La que peleamos con uno mismo. Todos los días peleamos con nosotros mismos. Peleamos para levantarnos, peleamos para ir al colegio, peleamos para ir a la escuela, peleamos para ir al trabajo, peleamos para todo. ¿Por qué existe el trabajo?
dice el siervo de Dios. Abraham dijo, estoy terminando ya. Dios le dijo a Abraham, en palabras simples, prepara tus sombreros y lo demás. Nos vamos de aquella tierra. ¿A dónde vas? No lo sé. Fíjese. ¿A dónde vas? No sé. Pero me voy. Allí estaba Abraham. Sal de la tierra de tu parentela. Le preguntaron a los amigos, le dijeron, pero ¿para dónde vas? Ahora tienes riqueza, tienes de todo acá, ¿para dónde vas? No sé, pero me voy. Entonces cuando nosotros pensamos en los hombres de Dios, cuando miramos lo que la Biblia nos demuestra, y cuando Pablo dice y nos habla del propósito que había, cuando David expresa, dice, no sé lo que hay en el futuro, no sé, pero sé que Dios está allá en ese futuro y Él me va a hacer victorioso. Cuando miramos todos los hombres de Dios, vemos ese concepto, esa fe, ese creerle a Dios, donde nada y ningún argumento de los que le rodean afectó su andar. Ellos avanzaron. Y cuando nos miramos hoy y decimos, pero si voy, no iré, será Dios, no será Dios, será verdad, o es que esto es, no sé, capaz que no sea. Y cuando miramos el mensaje de las iglesias, ¿cuál mensaje dirá? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciendo. Fíjense, estos hombres no dudaron de avanzar. Dice, no lo sé, amén, pero vamos de todas maneras. Aquí vamos. Empacaron y se fueron. Esa es la verdadera palabra de Dios. Fíjense en esto. Que lo estaba sosteniendo. No eran las riquezas. No eran las posesiones. No eran los amigos. Era Dios que lo sostenía. Era la promesa de Dios. Era la promesa de Dios que está aquí. Se llama Biblia. Fíjese. Ahí está la promesa de Dios. Cristo. Termino con este versículo. Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Proverbios 3, versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Me queda una hoja todavía? Pero quiero terminar aquí. Fijémonos de Dios, de sus propósitos y confiemos en Él. Hay un propósito. Él tiene un propósito para nosotros. Oremos a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos toda honra, toda gloria. Rogamos, Dios, que tu palabra sea bendición para nosotros, Dios. En este pensamiento de tu palabra, rogamos que tú nos ayudes a avanzar. Que tu gracia, Padre, Señor, descienda para que nos ayude a avanzar en este tiempo que nos has dado, Dios. Gracias, Dios, porque entendemos que tú sostienes todas las cosas. Porque tú sostienes nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de tus hijos. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús.